Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. Estoy aquí con el deseo de compartir con ustedes la siguiente reflexión, que será para fortalecerles, para edificarles, para animarles a seguir adelante con Cristo. Hay una pregunta muy interesante que es acerca de un principio que hay en la palabra de Dios acerca de morir primero para vivir y para tener frutos. La entrada de Jesús a Jerusalén, realmente la última entrada, cuando Él murió en la última Pascua, que fue celebrada, provocó reacciones diversas dependiendo del grupo a que pertenecía a los que estaban ahí cuando Jesús entró. La fiesta de la Pascua reunía una gran cantidad de personas de toda Galilea, Judea, de prosélitos de otras partes, incluyendo griegos, y por la gran cantidad de gente que había y por el motivo de la fiesta, habían muchos corderos, por todos lados estaba lleno de corderos, y en ese ambiente entra Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por otro lado, alrededor de Jerusalén había muchas palmas, muchas palmeras, árboles de palmeras, y la multitud entonces toma palmas en las manos y empieza a celebrar la entrada de Jesús. Las palmas eran símbolo de nacionalismo. Las habían usado los macabeos en el siglo segundo para recuperar el templo de Jerusalén de los griegos. Pero aquí estaban entonces utilizando palmas, utilizando hojas de palmas, la popularidad de Jesús por los milagros y especialmente por el reciente milagro de la resurrección de Lázaro, hizo que la bienvenida era como una aclamación, como una adoración breve que hicieron ahí la multitud, pero ellos le esperaban y lo recibían como un rey político que les pudiera librar de los romanos. Habían unos griegos ahí también que le hacen una pregunta a Jesús, y el evangelista Juan nos explica aquí más adelante las razones también de no creer en Jesús y las razones por las cuales algunos creían en una forma superficial. Entonces vamos a ir a nuestra lectura, Juan 12:12 en adelante. Al día siguiente, cuando la gran multitud había venido a la fiesta, oyó que Jesús venía a Jerusalén, y tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Aquí están mencionando el Salmo 118, versículo 26, y Hosana es una aclamación diciéndole, sálvanos, por favor, sálvanos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero dice aquí el siguiente versículo: Jesús, hallando un asnillo o una asna, se montó en él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Entonces, mientras la multitud lo estaba recibiendo como un rey, ellos querían un rey político, pero el Señor se presenta no como un guerrero que entra montado en un caballo, sino en un asno, que no es un animal de guerra, sino que, según dice Zacarías 9:9, Él entra en humildad, Él entra como siervo, no siempre. Entonces el Señor se aparece a la humanidad como la humanidad lo
lo espera para resolverle un problema inmediato, sino Él está más interesado en resolverle los problemas más profundos, como es el problema del pecado. Y Él realmente aquí venía no como rey político, sino como el Cordero de Dios que venía a resolver los problemas verdaderos del hombre, como son el pecado, la muerte, el sistema de este mundo, el príncipe de este mundo que fue derrotado en la cruz del Calvario, y aún nuestra propia naturaleza adámica que tiene tendencia a rebelarse contra el Señor. Estos son nuestros verdaderos enemigos, pero el Señor venía entonces a dar su vida. Él venía como el siervo del Señor. Y dice más adelante, sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de lo que estaba escrito de él y que él había dicho estas cosas. Y así la multitud que estaba con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibirle, porque habían oído de él que había hecho esta señal. Entonces era algo espectacular, pero ellos no entendían el motivo el verdadero espíritu que Jesús llevaba al entrar a Jerusalén. Ni aun los discípulos lo entendieron por completo hasta que vieron a Jesús resucitado. Entonces, nosotros necesitamos una experiencia personal con Cristo para que las Escrituras sean una realidad y se nos revelen en una forma más clara. Pero sucede otra situación aquí con unos griegos que llegan a la fiesta. Dice, había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Entonces vamos a ver cuál es la respuesta de Jesús a estos griegos. Posiblemente hablaban el idioma griego, y Felipe, que tenía un nombre griego y posiblemente hablaba griego, los atiende. Luego él va a Andrés. Jesús le responde más que todo a los discípulos, con lo siguiente. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, ahí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Entonces el Señor, refiriéndose a sí mismo como un grano de trigo que tiene que morir para luego dar fruto, Él da no solamente el principio de la siembra y la cosecha, el principio de dar para recibir, el principio de renunciar a su propia voluntad. Él renunció a su voluntad y para seguir hacer la voluntad del Padre, que era nuestra salvación en la cruz del Calvario. Entonces cuando Él muere, es como una semilla de trigo, como un grano de trigo que cae en la tierra, pero luego hay miles de granos de trigo que hemos nacido de nuevo y que somos parte del reino de Cristo. Él ahora está sentado a la diestra del Padre y estamos esperando su segunda venida. Pero este mismo principio también aplica para nosotros los que somos creyentes. No es para salvación, sino que es para ser beneficiados nosotros con la vida espiritual, con la comunión con Dios y ser honrado por el Padre, no por los hombres. El que ama su vida, la pierde. Quiere decir que el que se apega a este mundo que es pasajero, el que se apega también al egoísmo,
a sí mismo y no a la vida que Cristo nos da. Dice un texto, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, dice el Señor. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dice entonces que tenemos que negarnos a nosotros mismos, pero servir al Señor, sustituir entonces por el servicio. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy estará también mi servidor, y mi Padre le honrará al que le sirva. Entonces el servir al Señor tiene que ser no para honrar al hombre, sino para honrar al Señor, viendo solamente el interés de Él, servir a Dios y servir a nuestro prójimo, no servirnos a nosotros mismos como lo hacían los líderes religiosos. Pero voy a ir ya terminando y me voy a ir al versículo 37, donde está el caso de los judíos, que aquí los pone en dos partes. La primera dice, aunque Jesús había hecho muchas señales delante de ellos, no creían en Él, como está escrito, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha revelado el brazo del Señor? Pero ellos no creían porque estaban cegados sus ojos y su corazón estaba endurecido. Entonces la principal causa por la cual alguien no cree en el Señor es porque su corazón se endurece, porque no quiere realmente. Pero otra de las razones, otro del grupo de los que sí creyeron, dice, sin embargo, muchos de los gobernantes creyeron en Él, pero, hay un pero aquí, por causa de los fariseos no los confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. Entonces, el otro grupo dice aquí también, porque amaban más el reconocimiento o la gloria de los hombres que el reconocimiento o la gloria de Dios. Entonces, si alguien cree en una forma superficial, el problema es que no va a estar dispuesto a confesarle en público por buscar la gloria de los hombres y no la gloria de Dios. Entonces, resumiendo, la última entrada de Jesús a Jerusalén nos enseña de que la voluntad de Dios es mejor que la de nosotros, y también la voluntad de Dios está en su palabra. Él vino en su primera venida como Cordero, y tenemos que recibirlo en primer lugar como Cordero antes de recibirlo en su segunda venida como Rey. En su primera venida Él vino a restaurar la comunión con Dios. En su segunda venida Él va a venir como gobernante. Ahorita el Señor tiene un nombre que está sobre todo nombre, está exaltado a lo sumo. Y hay un principio también en los creyentes: al negarse a sí mismo, al negarse al egoísmo, al morir a las pasiones de la carne, al mundo, para servir a Jesús, el resultado es que seremos honrados por Dios Padre. El que cree en Él debe hacerlo en forma íntegra, confesándolo públicamente sin temor y sin buscar la aprobación, la gloria de los hombres, sino la gloria de Dios. Deseo que Dios te bendiga y que te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y te invito a ver de nuevo este video si así lo quieres, a compartirlo, a darle un like si tú lo deseas, y si tienes algún comentario también. Y si alguien no se ha suscrito al canal, le invito a que lo haga haciendo un clic en la campanita de notificaciones.